Buenas tardes a todos. Es un gusto estar ahora en la mesa 3 para continuar con este coloquio sobre las conmemoraciones de la independencia y la religiosidad en México. Y pues me da mucho gusto nuevamente comenzar y agradecerle a la Asociación Interdisciplinaria para el Estudio de la Historia de México y al Departamento de Historia de la Universidad Iberoamericana para estar en este evento. Y pues toca la mesa 3, en la cual tenemos temas todavía de lo que desde la lectura que hago, pues es un poco también como las visiones que se han tenido del primer centenario en periodos muy particulares de la historia de México. Y bueno, vamos a comenzar. Nos acompañan aquí el doctor Yves Solís, la doctora Marta Pacheco y el doctor Roberto Martínez Villegas. Lo que voy a hacer es presentar a cada uno de los doctores que nos acompañan en el momento de su intervención. Para empezar, va a comenzar el doctor Yves Solís Nicot con el tema El festejo cristiano del centenario, los obispos mexicanos y el festejo de 1921. El doctor Solís es maestro por la Ibero y doctor por la Universidad Autónoma del Estado de México en historia. Él es especialista en historia de la Iglesia Católica Mexicana en las primeras décadas del siglo XX. Es profesor investigador de tiempo completo de la Prepa Ibero. Ha sido docente en varias instituciones. Ha coordinado eventos académicos. Tiene varias publicaciones como coordinador y autor, además de presentaciones en encuentros académicos nacionales e internacionales sobre su área de especialidad. Es coordinador del seminario Sociedades Secretas y Grupos Reservados Católicos en México, siglo XX, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Doctor Solís, adelante. Muchas gracias, doctor Ricardo Nava. Veo que la doctora Pacheco no me hizo caso cuando le dije que nada más dijera que era padre de familia de una hermosa hija de 12 años. Ni yo te hubiera hecho caso, Yves, la verdad. No, y sí, bien, es hermosa, pero eso así no lo es, y hubiera hecho. aprovecho para saludarla porque nos está escuchando y nos está viendo. Ya le gusta la historia. Pues muchas gracias, doctor Ricardo, muchas gracias, Elsa y Marta, por pues organizar este coloquio. La verdad es que siempre me encantó saber que mi abuela había visto lo que era llegar a la luna y pues me decía que yo no iba a vivir tiempos tan extraordinarios como los que vivió mi abuela. Y ayer que unos astronautas rusos nos dijeron viva México y viva los 200 años de la independencia, pues ya estamos al nivel, ¿no? Estamos viviendo tiempos extraordinarios. La verdad es que el evento de ayer, el festejo militar coordinado por la Sedena, es un evento que me pareció, primero, no tan esperado. Hoy que revisaba las redes sociales, ya más de 500,000 de personas lo están viendo en diferentes redes. Pero creo que a nivel televisivo me sorprendió mucho el poco trato que se dio al evento. Yo lo seguí después del evento de ayer en el Canal 11. Otro canal que lo estaba publicando a nivel televisivo era los canales de noticias como Excelsior. Pero me había sorprendido mucho esto, ¿no? Este evento no tan esperado por las personas y un evento donde se rescata la figura de Iturbide, ¿no? Y para mí fue muy interesante el evento de ayer, en particular la primera parte, la parte de los discursos, porque hubo dos cosas que me sorprendieron muchísimo. Uno, la presencia de un enviado papal, la presencia del decano de la curia romana, un italiano que hablaba un español perfecto y que dio el discurso más largo, hasta más largo que el del presidente de México, ¿no? Y lo segundo, un dato que me parece extraordinario, fue que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador fuera el que retomara la carta que le mandó el Papa Francisco a los obispos mexicanos, una carta que mandó el Papa Francisco al actual dirigente de la Conferencia Episcopal Mexicana, ¿no? Y en esta carta, una carta muy corta, el Papa pide perdón a México por la historia que se ha vivido en la Iglesia y hace también un llamado a la unión
y a no buscar enemigos internos, ¿no? Entonces me parece un momento extraordinario que hace eco a lo que pasó hace 100 años, ¿no? Yo voy a trabajar en particular sobre dos documentos, dos fuentes primarias, que es primero la carta que hicieron los obispos de la Arquidiócesis de México en 1910, dirigidos por José Moray del Río, y la carta que hacen todos los arzobispos y obispos mexicanos en 1921, también encabezados por José Moray del Río, pero un José Moray del Río muy conciliador. Yo quisiera decir que así como en la primera parte de la mesa hablamos de un anticlericalismo pragmático, yo estoy viendo en esta carta pastoral de 1921, que ya nos mencionó Elsa Aguilar Casas, un estatismo pragmático por parte de los obispos. Y creo que ayuda mucho la presentación que nos hicieron tanto la doctora Aguilar Casas como el doctor González Morfín, para entender también este momento en el cual los obispos mexicanos reconocen sus errores, reconocen su participación en la construcción de la nación, pero también van a reconocer los tropiezos, las limitaciones, lo que ellos llaman en sus propias palabras, los pecados contra el Estado. Y me parece algo muy interesante porque estamos viviendo en este periodo de 1921 todavía una posibilidad de otro México, que va a caer muy pronto en 1925, 1926, pero al menos en este año de 1921 es un momento de unión popular, ¿no? Y algo muy interesante, porque estamos viviendo ahorita un momento de polaridad, ¿no? Cuando iba yo a dialogar en torno a este festejo, estaba la pregunta que me hacía la doctora Marta Pacheco, ¿no? Me decía Marta Pacheco, un poco osado hablar de un festejo cristiano, ¿no? No, más bien deberías de ponerle festejo católico, pero aquí nuevamente me parece fundamental retomar esta visión de una pretensión universal de la Iglesia Católica, ¿sí? Que asume que sus valores son valores cristianos. Es difícil a veces para nosotros entenderlo porque hoy en día hay un grupo que se asume como cristiano, que se ha registrado ante la Secretaría de Gobernación como cristiano, y hay esta idea que cuando hablamos de cristiano, hablamos de los amigos de Yuri, para decirlo de una manera coloquial, ¿sí? Pero no es así, y de hecho parte de lo que estamos viendo en los movimientos ecumenistas es que hay esta renovación también de un cristianismo amplio. Y aquí es importante ver qué va a pasar a nivel de esta idea de retomar la Declaración de Independencia del día de hoy, 28 de septiembre. Los mexicanos somos todos, más allá de Iturbide, la participación también de los católicos en la formación de esta acta de independencia, y no olvidar que también Antonio, el obispo de Puebla, fue uno de los múltiples firmantes de lo que sería esta acta de independencia. Este momento de jubileo, que ha sido muy criticado por el actual presidente de la República, porque él no lo ve así, también es un llamado a entender los procesos que estamos viviendo, ¿no? Este famoso viva el amor fraternal, viva la fraternidad universal, son momentos donde es importante no nada más analizar los hechos, sino también analizar los discursos y los símbolos que se utilizan a través de esos discursos. Yo quisiera enfocar mi reflexión a dos momentos. El primero es un tema que ha sido muy discutido durante esos años, que es el patriotismo mexicano de los obispos mexicanos. Después quisiera ver si no me tropiezo con mi propia reflexión, pero me parece que un concepto clave que nunca debemos de olvidar es la noción de cuerpo de Cristo, es la noción de reino de Cristo, que hace un llamado no nada más a una propuesta política social terrenal, sino también espiritual. Y de repente
el olvidar este aspecto tan básico de esta pretensión espiritual hace que no entendamos la relación tan compleja que lleva la Iglesia Católica con el Estado mexicano, ¿no? Y muchos de los debates que ayer en la ponencia de cierre aclaría Pablo Mijangos, ¿no? Sobre esta evolución también de los conceptos, me parece fundamental. Y me voy a permitir hacer una reflexión en torno a esta idea del reino de Cristo, ¿no? Reino de Cristo que en 1925 va a ser, a través de una carta encíclica del Papa Pío XI, una propuesta de festejo a nivel internacional, ¿no? Entonces, vamos a tener aquí esta reflexión y finalmente hablarles de pues, esos dos documentos que a mí me parecen fundamentales. El de 1910, la postura que tienen los obispos frente al inicio del proceso de independencia, y también esta carta de 1921 que a mí en lo particular me sorprendió mucho porque es un momento en el cual los obispos, que muchos de ellos, como lo presentaba Elsa Aguilar, regresan del exilio y no están tan combativos como lo podríamos esperar, sino que al contrario, asumen su responsabilidad también en los desórdenes cívicos y hacen un llamado a unirse a una idea no nada más de nación, sino de Estado mexicano, y claramente toman postura frente al anticlericalismo y lo que ellos llaman la apostasía. Entonces lo vamos a ver ahorita. Voy entonces a empezar mi reflexión con esta idea del patriotismo de los obispos. Desde el siglo XIX, los obispos católicos mexicanos fueron juzgados por algunos liberales como agentes de una potencia extranjera, la Santa Sede. Durante el periodo revolucionario, algunos de los miembros más anticlericales de la familia revolucionaria reforzaron este pensamiento. En un país recién construido en el cual el nacionalismo y el patriotismo eran considerados valores fundamentales, el hecho de responder a una autoridad exterior solía verse como una traición al Estado. No quiero aquí probar si está justificado o no el recelo de los gobernantes durante los años 20, sino presentar a través de las dos cartas pastorales, la de 1910 y 1921, la posición de los obispos, quienes en nombre del clero mexicano tomaron una postura frente a la independencia de México, frente a la idea de paz. Es a través del análisis de esos documentos que podemos entender la manera de pensar de los obispos, que acentúa una ruptura entre dos visiones de nación. Esas tomas de postura complicaron el acercamiento entre los jerarcas de la Iglesia Católica en México y los líderes del Estado revolucionario. Este estudio se basa en el material encontrado en el archivo del Arzobispado de México. Se trata de dos cartas pastorales colectivas. La primera publicada en 1910 con motivo de la carta de su santidad al episcopado mexicano sobre el centenario de su independencia, y la segunda de 1921 con motivo del centenario de la independencia nacional. En el caso de ambos documentos, es necesario, antes de analizarlos, recordar el marco en el cual los obispos entienden no solamente a la nación, sino también al Estado. Por ello, me ha parecido fundamental entender plenamente la importancia de la figura de Cristo Rey y la manera en la cual se pensaba un Estado cristiano. Si bien los obispos explican de manera clara su postura política, todo el marco teórico que sustenta su visión no viene en los documentos que voy a analizar. A nivel doctrinal, va a ser anunciada años después en la carta encíclica Quas Primas de 1925. La cuestión social y política es un asunto de peso en el catolicismo, tanto para los jerarcas como para los fieles. Los católicos interpretan a la Iglesia como el cuerpo místico de Cristo. Desde la Rerum Novarum de León XIII hasta las cartas encíclicas de Pío XI, el reinado de Cristo y la dedicación de la humanidad a su corazón fueron los catalizadores de la realización de un catolicismo social. La fiesta de Cristo Rey no es nada más una fiesta religiosa, tiene un gran impacto y relevancia en la comunidad, tanto social como político.
Por ello, varios obispos van a dar instrucciones para el festejo de esas fiestas. Y como lo lanzaron las preguntas del público y lo contestaron muy bien la doctora Aguilar Casas y el doctor González Morfín, también a nivel de la iglesia vamos a tener diferentes maneras de festejar las conmemoraciones, tanto del inicio de la independencia como de la consumación de la misma. Y eso se debe también a lógicas regionales que a veces no vemos porque nos enfocamos mucho a esta visión del centro. Hay estados, por ejemplo, durante la pandemia que estamos viviendo, que durante todos momentos dejaron las iglesias abiertas porque era considerado una actividad esencial, ¿sí? Algo que no sucedió, por ejemplo, en la Ciudad de México. Eso también sucede en diferentes momentos de la historia de la iglesia en México. Quisiera utilizar uno de los autores que para mí mejor explica la importancia política de la propuesta cristiana de nación. Es Erich Vogelin, un filósofo alemán exiliado a raíz del nazismo y que tuvo la gran parte de su vida académica en Estados Unidos. Para Vogelin, la realeza de Cristo está vinculada con una concepción corporal del Estado. La idea del cuerpo de Cristo se puede aplicar a la construcción de comunidad, y no solamente de la Iglesia Católica, sino de cualquier comunidad humana. La idea de reino y cuerpo de Cristo fue articulada por Pablo y el círculo de pensadores quienes reflexionaron con él. Las premisas que enuncia Pablo y que podemos encontrar, por ejemplo, en las cartas de los apóstoles, se expandieron a lo largo de la historia del cristianismo y dieron pie a la idea de noción de imperio terrenal y espiritual. La idea del cuerpo místico, sin embargo, no es nueva, sino que proviene también de la tradición helenística de la idea de cuerpo celestial y su incrustación en el cosmos. Y también esta idea que tienen algunas tradiciones del libro de la llegada de un segundo Adán. Cristo, visto como segundo Adán, es presentado en la tradición cristiana como el ancestro del clan, no solo en el sentido físico, sino en el sentido espiritual. En este sentido, según Vogelin, la idea tribal hace eco con la doctrina del cuerpo de Cristo y facilita la transición a la idea mística paulista, según la cual todos los cristianos son incluidos en el cuerpo de Cristo. En la visión cristiana, el hombre es cuerpo y alma. Vogelin va a discutir ampliamente las ideas de soma, neuma, cuerpo, alma y también de sarx, la carne, como componentes de este cuerpo, pero no quiero aquí entrar en este debate, sino retomar la reflexión de Vogelin para explicar la vida comunitaria que va a ser promovida por la cristiandad. Vogelin explica en efecto que las dos premisas dominantes, la premisa terrenal y la ontología divina, son al origen de la discusión entre la doctrina cristiana de comunidad y la visión liberal sobre la misma. Por eso para mí es tan fundamental entender esto, porque la propia construcción liberal del Estado mexicano va a entrar en conflicto con la visión religiosa que tienen los obispos, los sacerdotes y también algunos fieles católicos. Si bien en México no se da un debate a nivel filosófico entre liberales, anticlericales, católicos, de múltiples adscripciones políticas, sí es importante resaltar las peculiaridades del pensamiento cristiano y las cuestiones fundamentales en torno a esta comunidad. El Jesús terrenal es Dios y hombre en la experiencia comunitaria. Significa que el Espíritu Santo moraba ya en él. Y eso es fundamental entenderlo porque hay una pretensión no nada más terrenal, sino también espiritual de la Iglesia Católica, que tiene consecuencias en la organización política, que tiene consecuencias en la creencia profunda de que existe pecado y virtudes, ¿sí? Y eso no lo tenemos que olvidar porque si no dejamos hueco el pensamiento cristiano y solamente vemos las consecuencias políticas del mismo. De la misma manera que en el antropos terrenal el neuma divino también habita en los miembros de la comunidad, la importancia para los cristianos es esta idea de que la santidad, además de terrenal de Cristo, también es compartida con todos los miembros de la cristiandad. Y eso significa que también hay una idea fundamental que va a ser la idea de la resurrección. Esta visión nos va a explicar Vogelin
abre un campo enorme de construcciones políticas en torno a la relación de cada individuo y la comunidad en relación con Cristo. Todos los individuos, todas las comunidades viven en Cristo y Cristo vive en ellos. Por eso vamos a tener en el caso de México y todos los países con pretensiones cristianas, esta idea permanente por parte de los obispos de cuidar la pérdida de valores en la sociedad, de cuidar las tendencias que para los obispos mexicanos van a alejar a las personas de las virtudes, ¿sí? Por eso las campañas moralizantes, por eso la lucha contra los espectáculos que desmoralizan la sociedad, por eso luchar contra los políticos ateos, contra los periódicos ateos, ¿no? Y eso va a ser parte de este conflicto permanente, esta comprensión de una sociedad moralizante. El pensamiento de Pablo es tan complejo que para explicar la manera en la cual la personalidad de Cristo no desaparece en la masa comunitaria, se va a crear esta idea de que Cristo es la cabeza del cuerpo de la comunidad. La cabeza entonces es una imagen para el espíritu guía que mantiene todo unido. Simboliza la unidad del poder de conexión. No podemos nosotros percibir todo con nuestros sentidos. La independencia de Cristo y la comunidad se enfatiza más fuertemente en un grupo de ideas que en el otro, en el que la identidad de los dos sale de la primera. Iglesia y Estado, entonces, son dos oficios bajo Cristo, el sacerdote rey. Y aquí es fundamental entender esto para poder poner en contexto el pensamiento de los obispos, que no nada más es una preocupación por organizar las personas, sino para convertir a las personas a ser cristianos, tanto en su vida privada como en su vida pública. Eso lo vamos a ver en esas cartas de 1910 y 1921. Me quedan 3 minutos, entonces voy a ir a la discusión sobre estas y citar los 2-3 elementos que a mí me parecen fundamentales. En 1910, los obispos de la Arquidiócesis de México dieron una carta pastoral en torno a la independencia de México. Su pastoral presenta en realidad un doble texto, organizado en 3 partes. Incluyen primero la carta que les manda el Papa Pío X en febrero de 1910 con motivo del festejo del primer centenario. En esta carta, la carta que presenta el Papa, que es el vicario de Jesucristo en la tierra, que ellos consideran como el padre de familia de la Iglesia Universal, exalta la paz que está viviendo México y retoma la figura fundamental de la Virgen de Guadalupe. El Papa Pío X centra su exhorto en 4 puntos principales. El primero es la alegría y el gozo. Hemos sabido que con motivos de las fiestas que en breve han de celebrarse en esta república por el centenario de su independencia, han resuelto ordenar solemnes preces públicas. Pero muy pronto el Papa hace un llamado a que no se quede este festejo, este jubileo, en la parte solamente de superficie, sino en crear obras permanentes para alentar y avivar el espíritu cristiano. Una de las figuras fundamentales que va a retomar el Papa es la figura de la Virgen, la Madre de Dios, a quien especialmente en la Basílica de Guadalupe han sentido tan propicia y misericordia hacia el pueblo de México. Y aquí hace un llamado a los católicos mexicanos a que con el auxilio del sacramento de la Eucaristía, la fuente misma de la vida cristiana, se puedan transformar el mundo injusto que está viviendo México. Él llama en particular a luchar contra 2 grandes males. El primero, el socialismo. Y después, las costumbres que se van depravando, la desenfrenda libertad de empresa y los espectáculos obscenos. Después de leer esta carta, vamos a tener una reflexión por parte de los obispos, quienes van en particular a mencionar todos los avances
que han promovido la Iglesia Católica y que esos avances van a ser retomados de manera implícita, velada, no reconocida en la Constitución de 1917. Finalmente, en la Carta Pastoral de 1921, lo que a mí más me sorprendió fue el discurso conciliador de los obispos mexicanos y la manera en la cual claramente siguen retomando la figura de don Agustín de Iturbide como el verdadero libertador que cimienta la idea de nación. Van a retomar también la iglesia de la Virgen de Guadalupe, que también retoman los revolucionarios, como lo vemos en la presentación del doctor González Morfín, pero también vamos a tener un reconocimiento de los males que han provocado los obispos. Y quiero nada más leer un extracto de esta carta pastoral que me parece muy interesante y que merecería un trato mucho más amplio que ojalá y en la publicación se pueda ver. Al examinar nuestros deberes como nación, dicen los obispos mexicanos, nuestra historia de 100 años tiene que reprocharnos algunos pecados. En no querer tomar la parte debida en las elecciones de autoridades. El negarse a apoyar y defender a los gobiernos constituidos. El prestarse a cualquier movimiento rebelde o sedicioso. La oposición sistemática a cualquier gobierno establecido. El aguardar todo del gobierno sin cooperación de parte del ciudadano. Recuerdan defectos más o menos comunes que han sido causas de la mayor parte, sino de todos nuestros males. 4 años después, esas buenas intenciones pues van a terminar en la guerra civil más importante que ha vivido México. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Solís, por compartirnos esto tan interesante. Y pues ahora vamos a pasar al segundo tema de la mesa 3, que está a cargo de la doctora Marta Pacheco, titulado Unión, Religión, Independencia en 1921. La doctora Pacheco es maestra por la Universidad Iberoamericana y doctora por la Universidad Nacional Autónoma de México en Historia. Se ha dedicado al estudio de la Iglesia Católica Mexicana durante el siglo XX, ha coordinado eventos académicos y publicaciones sobre el tema de Iglesia, ha publicado trabajos en la misma línea, es miembro del seminario Sociedad Secretas y Grupos Reservados Católicos en México siglo XX, ha participado en otros seminarios de investigación, en algunos de ellos como coordinadora, ha sido docente en varias instituciones de nivel superior y actualmente es profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y de la Universidad Panamericana. Doctora, adelante. Gracias. Muchas gracias, doctor Nava. Quiero agradecer a la Asociación Interdisciplinaria para el Estudio de la Historia de México y a la Ibero porque logramos hacer este coloquio del que han resultado ideas y ponencias muy interesantes. Como nos decía la licenciada Aguilar, los obispos mexicanos salen al exilio y regresan a México entre 1918 y 1920. Para ese momento, la actividad laical católica se había reducido y el regreso de los obispos le dio nuevos bríos. El tema del catolicismo social que había dado fruto en sindicatos y uniones obreras católicas no se había olvidado, pero tuvo un mayor impulso a raíz de la creación en 1920 por iniciativa del episcopado del Secretariado Social Mexicano bajo la dirección del jesuita Alfredo Méndez Medina. Ese mismo año encontramos entre los movimientos laicos católicos que no habían detenido su actividad a la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, la Unión de Damas Católicas, Caballeros de Colón y a la recién creada Unión Nacional de Padres de Familia. Para 1920, la acción social católica y la actividad laical en otros rubros se revitalizó. Se fundó bajo los auspicios del arzobispo Moraí del Río la Confederación de Asociaciones Católicas como un esfuerzo de aglutinar a los movimientos laicos del momento bajo una misma organización. Si prosperó o no tal confederación no es importante. El asunto es que había voluntad tanto de los laicos como del clero para actuar bajo una misma lógica.
Parte de esa lógica conjunta la vamos a encontrar en el esfuerzo de los católicos mexicanos de reivindicar actores de la historia de nuestro país que han sido olvidados injustamente a ojos católicos. Este esfuerzo de reivindicación tuvo entre las grandes figuras Agustín de Iturbide, a pesar de que, como lo afirmaron ayer los colegas, ni fue tan conservador ni fue tan clerical como pensaban. Esta reivindicación ya se había buscado desde tiempo atrás, pero en esta ocasión citaré dos textos de 1910, coincidiendo con el centenario de inicio de la independencia. Me parecen interesantes tanto por sus autores como por sus contenidos. El primero de ellos, y les voy a compartir la imagen del periodista. Espérenme, no. Bueno, el primero de ellos estuvo a cargo de Trinidad Sánchez Santos. Trinidad Sánchez Santos, Trinidad Sánchez Santos fue un periodista católico que nació en Puebla. Bueno, disculpen, pero esto no. Que nació en Puebla y se dedicó a el periodismo, evidentemente. Este discurso fue pronunciado por él en la Universidad de Puebla y en él afirma categóricamente: la historia de México tiene grandes mentiras, pero lo peor es que existe una inmensa conspiración viperina contra el mayor y más grande de los bienhechores de esta tierra, cuyo nombre no se puede ni pronunciar, Agustín de Iturbide. Esta actitud demuestra de parte de todos los mexicanos el delito central de la ingratitud. A Iturbide, continúa el periodista, se le persiguió, se le asesinó y se le odia, no por ambicioso, sino por cristiano. Su obra fue una floración ingenua, pura, blanca de amor a Cristo, a la patria, a la sangre latina, y por tanto extraña la profunda conspiración reformista anglosajona, que la pseudohistoria moderna ha ocultado al pueblo con embustes. En Iturbide, continúa Sánchez Santos, en el liberador cristiano se han perpetrado por cristiano dos parricidios, el material y el moral. Hasta aquí la cita de Sánchez Santos. Como veremos, la vehemencia es algo presente en la actitud de Sánchez Santos. Bueno, no solamente se ha olvidado Iturbide, también se han olvidado los tres principios fundamentales del ejército trigarante que consumó la independencia. Los tres postulados, unión, religión e independencia, deben de rescatarse del olvido. Está de más decir que los católicos hicieron lo que estuvo en sus manos para recordarle al pueblo que la unión de los mexicanos se debía a la religión católica. No era posible ser mexicano sin ser católico. En el otro escrito interesante de ese mismo año que quería compartir con ustedes fue la 8ª carta pastoral del ilustrísimo y reverendísimo señor obispo de Chiapas, con motivo del centenario de la iniciación de la independencia. El obispo de Chiapas era Francisco Orozco y Jiménez, quien años más tarde sería arzobispo de Guadalajara, y lo veríamos en una actuación importantísima en la cristiana. En su pastoral afirma Orozco y Jiménez, y cito: la religión y la patria deben entre nosotros ir siempre unidas. Tengámoslo por seguro, que perdiendo la una, perderemos irremisiblemente la otra. La religión nos escudará siempre y en ella encontraremos la raíz de todos los bienes. Fin de la cita. Haciendo clara referencia a las tres garantías del ejército iturbidista. Para el obispo, como para muchos católicos antes y después, ser mexicano era ser católico, repito. Recordemos que la Constitución de Apatzingán, en su artículo 15, establecía que la calidad de ciudadano se perdía por herejía o apostasía. Y la Constitución de 1824 establece la religión católica como la única que será protegida por leyes justas. No se permite el ejercicio de otra. Eso lo establece
en el artículo 3º. Necesito compartir pantalla, pero no puedo. A ver, aguántenme un segundito. Debo de poder en algún momento para, me interesa, a ver, le dimos aquí está. Ahora sí. Se ve, ¿verdad? Muy bien. Bueno, tenemos aquí una imagen de la catedral en 2021, ¿no? Es ahí donde se van a llevar a cabo los festejos de los que nos hablaba la licenciada Aguilar hace un momento. Este caballero es Trinidad Sánchez Santos y este es el folleto que fue un discurso pronunciado en la Universidad Poblana, como ya les había comentado. José Moray del Río, arzobispo de México, de 1908 a 1928, ya ha sido citado por ustedes, por los ponentes en los trabajos anteriores. Y aquí está este personaje importantísimo en la Iglesia Católica de estos momentos, Francisco Orozco y Jiménez. Fue un personaje al que se le debería de dedicar mucho más tiempo, pero no es el propósito de esta intervención. Un obispo que tiene muy claro lo que quiere hacer con la historia, con el rescate de lo que él considera los valores católicos, ¿no? El año de 1920, esta es la portada de la carta que acabo de citar, ¿no? Este caballero, Leopoldo Ruiz y Flores, ahorita les explico por qué está aquí. En el año de 1920, ya con casi todos los obispos en México regresando del exilio, hubo manifestaciones católicas importantes. Dos de ellas fueron el 12 de octubre y el 12 de diciembre. Ambas celebraciones fueron celebraciones marianas. El 12 de octubre se festejaba un aniversario más de la coronación de la Virgen de Guadalupe y el 12 de diciembre, por supuesto, el aniversario de las apariciones, ¿no? Ambas celebraciones reunieron una gran cantidad de fieles en la basílica, dejando de manifiesto que a pesar de los embates sufridos por la Iglesia Católica mexicana, esta seguía teniendo una gran presencia en la sociedad mexicana. Ambas fiestas se replicaron en otras ciudades de la República y dejó claro el poder de convocatoria que tenía la Iglesia. Sin embargo, al iniciar el año del centenario de la consumación, se sucedieron varios eventos que dejaban ver cierta hostilidad hacia la Iglesia y sus prelados. Podemos aquí hacer una hilación con lo planteado por el doctor González Morfín hace unos momentos, en el que, a pesar de que quería Obregón gobernar, ¿no?, con la Virgen de Guadalupe, pues también permitía que la iglesia fuera hostigada. El 6 de febrero, por ejemplo, estalló una bomba, estamos ya en el 21, estalló una bomba en la puerta del Palacio Arzobispal de la Ciudad de México. El 8 de febrero, en Morelia, y por eso está aquí Leopoldo Ruiz y Flores, en Morelia, unos obreros izaron la bandera rojinegra en la catedral, lo que fue visto como una ofensa por los católicos y provocó un enfrentamiento en el atrio de la misma catedral que terminó con heridos y algunos muertos. En ese mismo mes, otra bomba estalló en la Casa Arzobispal de Guadalajara, cuyo arzobispo era ya Francisco Orozco y Jiménez, y el 1 de mayo, en Guadalajara y la Ciudad de México, simultáneamente varios obreros izaron la bandera rojinegra en las catedrales, con el mismo resultado que en Morelia meses antes, muertos y heridos. El panorama entonces era poco claro. La iglesia parecía que iba a tener permiso o que iba a poder flexionar las leyes a su favor, a pesar de que estaban prohibidas las manifestaciones de culto público, como ya no los recordaron, de culto religioso en lugares públicos, y tenía que delimitarse a los templos. No fue así, dadas las manifestaciones que cité hace un momento, ¿no? Al acercarse el centenario de la consumación
El panorama entonces era poco claro. Por un lado, se permitían manifestaciones públicas de la Iglesia Católica y por otro, se le dejaba claro que el Estado revolucionario no bailaría al son que la Iglesia tocara. Al acercarse el centenario de la consumación de independencia, iniciaron los preparativos para la celebración. En el Arzobispado de México, su titular, José Morey del Río, mandó una circular a los señores curas, vicarios fijos y capellanes, en la que los instruía a llevar a cabo un solemne triduo los días 24, 25 y 26 del próximo septiembre, con el objeto, y cito, de desagraviar a Dios nuestro Señor por los pecados especialmente públicos y nacionales cometidos en México durante la centuria que lleva de independiente. Fin de la cita. Se les exhorta que imploren insistentemente la misericordia de Dios para que nuestra amadísima patria logre la restauración y la paz. El mismo Morey del Río, en una circular posterior, establece que en el acuerdo de hoy han tenido bien a disponer, se sirvan ustedes, en unión de las comisiones que representen a las diversas asociaciones piadosas establecidas en las iglesias a su cargo, asistir a la misa solemne y al Te Deum, que en acción de gracias a Dios nuestro Señor por el beneficio que se dignó concedernos al consumarse la independencia nacional, y para conmemorar cristianamente el 100º aniversario de tan fausto acontecimiento, se cantarán, Dios mediante, en la Santa Iglesia Catedral Metropolitana el día 27 del presente a las 9 a.m. hora astronómica. Los señores sacerdotes tendrán la bondad de presentarse revestidos de la sobrepelliz, vulgarmente llamada cota, y las comisiones portarán sus estandartes y distintivos. Fin de la cita. Por su parte, los Caballeros de Colón, una organización laical muy activa en ese momento, organizaron un festejo en el Templo de la Profesa en la Ciudad de México. La Gaceta Oficial del Arzobispado lo describe de esta manera. Y cito, con motivo de la celebración del centenario de la consumación de nuestra independencia nacional, la Benemérita Orden de los Caballeros de Colón organizó y llevó a efecto una función religiosa de acción de gracias en el Templo de la Profesa la tarde del 27 de septiembre, a la que asistieron los ilustrísimos y reverendísimos señores don Eulogio Guillow, arzobispo de Antequera, doctor Emeterio Valverde, obispo de León, Ignacio Plasencia, obispo de Tehuantepec, José de Jesús Fernández, obispo titular de Tloe, y asistieron además varios diplomáticos, numerosos caballeros de Colón, muchos sacerdotes y lo más selecto de la sociedad católica mexicana. El 28 se verificó la fiesta profana en el Teatro Abreu, continúa la Gaceta, en la que hubo discursos elocuentes y poesías inspiradas, alusivos al acto que se conmemoraba. La concurrencia fue numerosísima y selecta, y no falló tan hermosa fiesta una buena parte del cuerpo diplomático. Es de notarse que el excelentísimo señor ministro de España fue el primero en asistir tanto a la fiesta religiosa como a la función profana. Fin de la cita. Es curioso, y ahorita que fuimos a tomar agua, fui a checar el dato, que la Gaceta Oficial del Arzobispado nos da noticia de que en Morelia hubo un festejo muy importante, pero hasta noviembre. Desconozco la razón, no es aniversario ni de la muerte, ni del nacimiento de Iturbide, ni encontré alguna relación histórica con la fecha, pero es cuando Leopoldo Ruiz y Flores hace un gran festejo allá en Morelia, ¿no? Este afán todavía tengo tiempo, ¿verdad, doctor Nava? Ok. Este afán de recuperar esos ideales de unión, libertad e independencia, también lo vamos a seguir viendo en la historiografía de la Iglesia Católica, sobre todo la que hacen los católicos, ¿no? Sobre todo los discursos, tanto de obispos como de sacerdotes, como de historiadores de raigambre católica, ¿no?
Uno de ellos fue José Ignacio Dávila Garibay. José Ignacio Dávila Garibay, en 1924, dio un discurso en una ceremonia de celebración de Agustín de Iturbide que hicieron los ya citados caballeros de Colón en el Centro de Damas Católicas de Guadalajara. Dávila Garibay inicia: es precisamente este, y no el 16 del corriente mes, el día elegido por los caballeros de Colón de los diversos consejos de México, para saludar a la patria libre y honrar la memoria de los grandes caudillos que le dieron paz y libertad. Nuestra benemérita orden, inspirada en los mismos patrióticos sentimientos en que abundan los elementos católicos sociales de todo el país, desea, y con justificada razón, que sea el glorioso aniversario de la entrada triunfal del ejército trigarante en la metrópoli, cuando se engalanen sus consejos con los colores nacionales. Se dé gracias a Dios por haber concedido a México la inmarcesible gloria de haberse emancipado políticamente de España bajo los auspicios de la verdadera religión, y que saludemos a la patria henchidos de entusiasmo, de gozo y de amor, como en aquel incomparable, hermoso y sin segundo día de nuestra historia, en que, libres de las cadenas de la esclavitud trisecular y de los horrores de una sangrienta lucha de 11 años, la saludaron por primera vez nuestros héroes. En este mismo tono continúa Dávila Garibay afirmando que religión, unión e independencia son las bases constitutivas de nuestra realidad. Este es Dávila Garibay. De nuestra realidad, que fueron en aquel memorable día de la patria, no una de sus bellas ilusiones, sino una hermosa realidad. Es para Ignacio Dávila Garibay, como para otros historiadores, Mariano Cuevas, Carlos Alvear Acevedo, en fin, otros historiadores, el rescatar esa figura de Iturbide y del ejército trigarante. Como nos quedó claro ayer, es una visión que se tiene en el siglo XX y se quiere rescatar a partir del siglo XX. Pero en el siglo XIX, Agustín de Iturbide, cuando es regente y más tarde emperador y antes jefe del ejército trigarante, no fue tan clerical, no fue tan conservador, no fue tan cristiano en ese sentido, ¿no? Pero para los historiadores del siglo XX, para los historiadores católicos del siglo XX, es fundamental regresar a él y ¿cómo se dice? Hablar maravillas, ¿no? Reivindicarlo de una manera como el gran padre de la patria. Como Álvaro Obregón olvida a Iturbide en las celebraciones y da más énfasis a Guerrero, pues los católicos olvidarán a Guerrero y darán más énfasis a Iturbide, ¿no? Incluso Trinidad Sánchez Santos, quien fue nieto de Vicente Guerrero, le da más importancia a Iturbide que a su pariente. No podemos acusarlo en ningún momento de nepotismo, eso nos queda claro. Hasta aquí dejo la reflexión con la idea, o sea, la idea fundamental que quise transmitirles es que el Iturbide que encontramos en el siglo XX no se parece, o se parece poco, al Iturbide del siglo XIX, que fue tan bien explicado ayer, en las sesiones de ayer, y que va a ser una figura que de tanto adornarla, ¿no? Así va a ser difícil después modificarla, ¿no? Es uno de los mitos o de unas construcciones historiográficas muy interesantes, pero que está entre ser el villano y ser el héroe de manera como muy radical, ¿no? Muchas gracias por su atención y hasta aquí lo dejamos. Muchas gracias, doctora. Vamos a pasar ahora al siguiente tema, a cargo del doctor Austreberto Martínez Villegas, que se titula Conmemorando al verdadero libertador, el nacionalismo católico mexicano y los homenajes a Iturbide en décadas recientes,
1971-2007. El doctor Martínez es maestro en Humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana y doctor en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto Mora. Se ha dedicado al estudio de la historia de la Iglesia con énfasis en las corrientes tradicionalistas. Es miembro del Seminario Iglesia, Estado y Sociedad Civil en México, siglo XX, del Seminario sobre las Derechas en México y de la Red de Historiadores del Catolicismo en México, siglo XX. Tiene varias publicaciones sobre los temas de su interés, ha coordinado publicaciones y presentado trabajos en encuentros académicos a nivel nacional e internacional y ha sido docente en varias instituciones de nivel superior. Actualmente es profesor en la Universidad Panamericana, la Universidad Anáhuac y el Instituto Mora. Adelante, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Agradezco la invitación a este evento, a la Universidad Iberoamericana, a la IEM y a todos, y a Yves Solís y a Marta Pacheco por el esfuerzo de organización de este evento. Muy bien, pues vamos a dar continuidad a todo este tema de cuál era la consideración con referencia a Agustín de Iturbide de ciertas corrientes del catolicismo en México que, pues bueno, podemos concretar en la ideología, en el sistema de pensamiento del nacionalismo católico, que, pues bueno, podríamos decir es la corriente dominante en el ámbito del conservadurismo mexicano. Desde luego, el catolicismo en el siglo XX, pues es diverso, es multifacético, pero en lo que respecta al ámbito conservador, se puede distinguir de manera clara toda una tendencia de narrativa histórica que es precisamente aquella que marca pues la historiografía conservadora, que pues bueno, mucho de pues de este engrandecimiento de la figura de Iturbide, de esta reivindicación, se da precisamente como consecuencia de esa exaltación pues que plantea la historiografía de parte de ciertos intelectuales conservadores. Bueno, vamos a observar en este sentido que se puede decir que, pues en general, los movimientos políticos, llámense conservadores, llámense liberales, tienen pues esta representación heroica de ciertos personajes históricos. Se puede decir también que esto se da por una necesidad pues de plasmar ciertos valores, pues, ciertas ideas en cuanto al proyecto de nación que cada uno de estos movimientos plantean. Y pues bueno, también es parte de la construcción colectiva que se deriva pues de la modernidad política, principalmente a partir del siglo XIX, que es pues esta idea de nación, esta representación que finalmente requiere de una serie de construcciones colectivas que pues representan ciertos valores, ciertos elementos de distinción que es más fácil difundir a través de la figura de personajes concretos, a partir de la figura de héroes, como lo dice Alicia Tecuanhuey. Cito, en torno a esto hay una selección de estas encarnaciones de los valores de nacionalidad que no fue espontánea ni debida a un movimiento colectivo. Fue básicamente un artificio que requirió la aceptación de una unificada opinión entre los distintos grupos que buscaban dar rumbo al nuevo Estado independiente. Fin de cita. Si bien este concepto Alicia Tecuanhuey lo aplica para el Estado mexicano del siglo XIX, creo que es en buena medida aplicable a los distintos proyectos de nación que van a disputarse como la hegemonía, tanto desde el siglo XIX como desde el siglo XX, y en este sentido vamos a observar que el conservadurismo mexicano va a tener pues en alta consideración la figura de Agustín de Iturbide precisamente como verdadero libertador, como creador pues de la nación en cierta medida, y como para muchos como el auténtico padre de la patria, de acuerdo con esta visión del nacionalismo católico. Inclusive
podríamos decir que, retomando una idea de Brian Connaughton, que también hay cierta mezcla de elementos religiosos con elementos cívicos, que podría también asimilarse al tema del martirio. Iturbide es en este sentido una figura que simboliza a un héroe martirial que no solo, de acuerdo con este discurso nacionalista católico, pues tendría ese mérito pues de haber realizado la independencia nacional, sino que pues también lleva esta corona del martirio, pues sobre todo por su fusilamiento en julio de 1824. Y pues bueno, el tema del parricidio, que en algún momento en el siglo XIX planteó Vicente Riva Palacio, es retomado de manera constante por la historiografía conservadora en el sentido de interpretar ese parricidio como una de las fuentes de las desgracias de la nación mexicana. Y, por ejemplo, en este sentido, Brian Connaughton cita lo siguiente, abro cita, la sangre de los mártires de la patria era una ofrenda de la patria concebida como madre y a la vez un acicate para un nuevo despliegue de heroísmo por parte de los hijos del momento. Fin de cita. Bueno, efectivamente, Connaughton también aplica esta cita más para algunos elementos históricos del siglo XIX, pero también la podemos retomar para comprender mejor el papel que el héroe tiene en ciertos movimientos conservadores y que implica precisamente esa función de acicate de una especie de modelo de virtudes que pues desde luego es compatible con esta visión de una especie de religiosidad cívica que en cierta manera no solo va construyendo el Estado liberal, sino que también los conservadores, aún siendo pues en este sentido el proyecto de nación vencido en el siglo XIX, también va a reivindicar inclusive pues tanto en el ámbito literario como en el ámbito de las conmemoraciones a lo largo del siglo XX. Bueno, pues en este sentido tenemos que además de este espacio pues de interpretación histórica alternativa, que es la historiografía conservadora, también tenemos que pues hay una amplia serie de conmemoraciones a lo largo del siglo XX que pues reivindican distintas organizaciones. Si bien pues esta ponencia se ha planteado a partir de los años 70, es importante mencionar que en el espacio que hay entre la Guerra Cristera y pues bueno, esta nueva explosión de algunos homenajes cívicos a partir de los 70, la ACJM, la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, que pues bueno, aun cuando después de los arreglos queda inmersa dentro de esta estructura de la acción católica, reivindica en varios sentidos la figura de Iturbide, organiza numerosos homenajes y en este sentido el libro de Andrés Barquini Ruiz sobre Bernardo Bergoen nos trae a colación diversos acontecimientos relacionados con esas conmemoraciones. Por ejemplo, él señala que el 27 de septiembre de 1933, en la parroquia de Martínez de la Torre, en el estado de Veracruz, hubo un episodio de opresión del gobierno revolucionario en contra de estos miembros del ACJM que reivindicaban a Iturbide. Barquín lo describe de la manera siguiente, abro cita: los esbirros de la tiranía revolucionaria, que es enemiga de la obra de Iturbide, porque fue esencialmente católica, cristera, plena de hispanidad, antiliberal, antirrevolucionaria y contraria al imperialismo yanqui, irrumpieron en el local, pusieron fin a la celebración y se llevaron a la cárcel a los concurrentes a la conmemoración política. Fin de cita. Bueno, esto obviamente situándolo en el contexto posterior a la Guerra Cristera, en un estado como Veracruz, con tanta controversia a nivel regional por el tema religioso, y pues bueno, en el ámbito previo al conflicto por la educación socialista, y en el cual el modus vivendi pues todavía no se aplicaba con plenitud, evidentemente pues era homenajear a Iturbide, era un acto de desafío, era un acto de cuestionamiento a la narrativa histórica del Estado por revolucionario. Este tipo de homenajes
aumentaron a finales de los años 30, justamente cuando Leopoldo Ruiz y Flores ya no era, bueno, Leopoldo Ruiz y Flores por un lado, después Pascual Díaz y Barreto, que fueron los obispos artífices de los arreglos, de la firma de los mismos, dan paso a una nueva generación en la jerarquía eclesiástica. Pues bueno, Bernardo Bergoen alaba, bueno, Barquini Ruiz cita varios testimonios de Bergoen alabando el hecho de que los miembros de la ACJM conmemoren la independencia, conmemoren homenajeando a Iturbide pues la fecha de su fusilamiento, y veían en ese culto cívico una manifestación de un nuevo vigor de una ACJM que supuestamente podía levantarse del efecto de los arreglos del 29. Pero bueno, ese nuevo ascenso de la CJM al final no se dio, pero era parte pues de lo que se percibía, por qué era necesario para la CJM hacer este tipo de homenajes. Bueno, pues después de mencionar este antecedente, damos un salto a 1971. En este año, el presidente Luis Echeverría establece un decreto por medio del cual se declara a Vicente Guerrero como el consumador de la independencia. Esto provoca que pues una reacción bastante fuerte, bastante pues plena de polémica de parte de varios intelectuales nacionalistas católicos que pues bueno, culminaron en una serie de escritos en la prensa, de libros publicados y pues bueno, concretamente de un acto cívico que se llevó a cabo en el Teatro Metropolitan, precisamente el 26 de septiembre de 1971. En este homenaje participan Edmundo Gurza, Alfonso Junco y Celerino Salmerón, que aquí en la diapositiva vemos la portada de un libro titulado En defensa de Iturbide, en donde se transcribe precisamente el discurso que Salmerón propone en esta conmemoración. Él, entre otras cosas, dice lo siguiente, abro cita: con gran facilidad decretan desde allí que el consumador, que el libertador de México fue don Vicente Guerrero, sin serlo, sin tener ninguna autoridad. Lo dicen y lo repiten con la misma facilidad con que nosotros, con gran desprecio de las ciencias biológicas, tuviéramos que decretar que los pichones de la iglesia de San Fernando son bandas de tiburones de las que abundan en el mar Caribe. Fin de cita. Bueno, en ese párrafo de su discurso, Salmerón trataba de ridiculizar al gobierno mexicano, considerando que, pues bueno, simple y sencillamente no sabía nada de historia y pues bueno, que esta pretensión de establecer una historia por decreto no tenía ninguna razón de ser. Otro elemento que nos da la pauta para conocer el tipo de lenguaje, el tipo de discurso que los intelectuales conservadores planteaban en este tipo de eventos, nos lo da pues nos da la siguiente cita. Abro comillas: si todos los mexicanos nos sentimos felices y nos conmovemos hasta las lágrimas cuando en determinados actos vemos flamear la hermosa bandera nuestra, debemos pensar que no surgió del acaso, que no surgió de la nada, que tuvo un autor y que ese autor fue don Agustín de Iturbide. Fin de cita. Y pues bueno, este tipo de discurso que evidentemente apelaba pues a una interpretación de la historiografía pues que desafiaba todo este tema de la historia oficial, de la historia promovida en general por los medios gubernamentales y por la Secretaría de Educación Pública, pues se planteaba también en un estilo coloquial, en un estilo inclusive jocoso, en el cual la oratoria de Celerino Salmerón pues tenía estas características, inclusive de apelar a diversos elementos de la emotividad de los asistentes. Bueno, pues este acto del Teatro Metropolitan comienza en cierta manera esta revitalización. Recordemos que se da justo hace 150 años, hace 50 años, en el 150 aniversario de la independencia mexicana. Y pues bueno, daría paso a que varios organismos, pues con relativamente poca militancia, pero que trataban de reivindicar totalmente esta situación de
pues del nacionalismo católico, fueron formándose en torno a ciertos personajes. Por ejemplo, a lo largo de los años 70, el movimiento cívico tradicionalista, encabezado por Octavio Elizalde Pérez, quien era hijo de Octavio Elizalde Ramos Nátera, que fue el líder del ACJM después de los arreglos. Pues bueno, consideró un deber cívico de los católicos nacionalistas mexicanos rendir culto a Iturbide, precisamente en el lugar donde reposaban sus restos, y pues a partir de ahí comienza toda una tradición en los medios conservadores mexicanos para, pues bueno, tratar de recordar, reivindicar cada 27 de septiembre la figura y el legado de Agustín de Iturbide. En estos homenajes en la Catedral Metropolitana, en la capilla precisamente de San Felipe de Jesús, participaba también Celerino Salmerón, a quien ya comentábamos, tuvo un papel central en pues en el homenaje al Teatro Metropolitan. Recordemos que Salmerón pues era un escritor pues dentro de esta historiografía conservadora que es famoso por su libro titulado Las grandes traiciones de Juárez. Bueno, pues Salmerón también reivindicaba a Iturbide. Él funda hacia el final de los años 70 un grupo que se llamó las Falanges Mexicanas Tradicionalistas, que pues bueno, evidentemente trataban de recuperar una cierta imagen, una cierta estética de tipo falangista, pero pues bueno, de todos modos su discurso fue predominantemente nacionalista católico. Posteriormente, en los años 70, va a entrar en escena una organización distinta dentro de la organización de estas conmemoraciones a Iturbide, que es la Unión Nacional Sinarquista Organización Cívica. Hay que distinguir entre el sinarquismo cívico, que es del cual estamos hablando en esta ponencia, de aquel sinarquismo político que a partir de la crisis que el movimiento pues tiene en 1944, va a pues a establecer una línea de participación política dentro de la democracia cristiana que lo lleva a fundar el Partido Demócrata Mexicano. Bueno, fue una facción que siguió por un tiempo en la obediencia a la base, que fue la organización reservada que dio inicio al sinarquismo, y pues bueno, trató de tener una continuidad en esta ideología conservadora y pues bueno, no tan inclinada a la democracia cristiana. Bueno, pues algo distintivo de este grupo fue que con Carlos Castellanos se renovaron diversas actividades una vez que en los años 60, 70, pues estos sinarquistas cívicos habían caído casi en la inactividad. Y pues una de las formas en que retoma estos homenajes a Iturbide es la celebración en la ciudad de Córdoba, Veracruz, de constantes conmemoraciones anuales, pero no precisamente en septiembre, sino más bien el 24 de agosto, en la fecha de la firma de los tratados de Córdoba. Estos, cabe mencionar, fueron llevados a cabo gracias a la organización de Cecilia Vázquez, quien era una lideresa de la Asociación Regional de Vendedores Ambulantes. Es decir, todavía estos sinarquistas cívicos tenían cierta relación con algunas asociaciones gremiales. Y ahí tenemos a la izquierda Cecilia Vázquez, a la derecha y al centro de la foto a Carlos Castellanos haciendo el saludo sinarquista. Y pues bueno, en los años 90, este sinarquismo cívico tendría una renovación que pues bueno, se plantea con la llegada de Clemente Gutiérrez Pérez a partir de 1996 al liderazgo, a la jefatura nacional de este sinarquismo cívico. Ahí lo vemos frente a un busto de Iturbide que se intentó colocar en San Juan Teotihuacán, que fue destruido, que fue prácticamente vandalizado por militantes del PRI y del PRD en 1999. Pero pues bueno, más allá de esa reivindicación, pues tenemos que este personaje junto con Octavio Elizalde, quien después de que en los años 70 se une al movimiento cívico tradicionalista, retoma
la militancia iturbidista en este sinarquismo cívico, y pues bueno, de esta manera la dupla entre Octavio Elizalde Pérez y Clemente Gutiérrez, pues se encargó de la organización de los homenajes a Iturbide desde mediados de los años 90 hasta la muerte de Gutiérrez Pérez en 2007. Elizalde Pérez moriría en 2005, y pues bueno, ellos organizaron una serie de eventos, de homenajes. Aquí también vemos a Gutiérrez Pérez ya en silla de ruedas, porque él tuvo una enfermedad diabética en los últimos años de su vida, recibiendo una bandera de un grupo histórico de la CJM, señalando en cierta manera la continuidad del esfuerzo del sinarquismo cívico en homenajear a Iturbide, en cierta manera pasando la estafeta a nivel histórico. Pues bueno, estas conmemoraciones que se dan a finales de los 90, principios de la década de los 2000, de inicios del siglo XXI, compartían un sentido religioso y a la vez un sentido cívico. Era pues prácticamente de ley la celebración de una misa en la capilla de San Felipe de Jesús, exactamente el 27 de septiembre. Y pues bueno, el domingo más cercano se organizaba comúnmente en el Club de Periodistas de México un acto cívico en el que se daban discursos laudatorios a la figura de Agustín de Iturbide. Desde luego, algunos elementos que se destacaban en estos homenajes era la exaltación de la garantía de la religión. Este sinarquismo cívico, como les decía, pues tenía todavía esta idea nacionalista conservadora, y pues bueno, también trataban los discursos de hacer referencia a algunos hechos coyunturales. Y pues bueno, a veces también se publicaban reseñas en la prensa de de este tipo de conmemoraciones. Por ejemplo, el Novedades del 28 de septiembre del 2001, que de hecho ese año corresponde a la foto que vemos, decía lo siguiente, abro cita: al conmemorar el 180 aniversario de que el ejército trigarante entró en la ciudad y se consumó la independencia de México, Clemente Gutiérrez Pérez, jefe de la Unión Nacional Sinarquista, sostuvo que la historia ha sido deformada por los grupos que ostentan el poder, es decir, una historia maniquea. No le hemos dado el justo reconocimiento a la obra de quien culminó las acciones del cura Hidalgo. Fin de cita. Bueno, aquí llama la atención también esta asociación con Hidalgo, porque muchos intelectuales conservadores ven el movimiento de Hidalgo una cosa totalmente distinta al movimiento iturbidista. Pero bueno, aquí en cierta manera es un esfuerzo de Gutiérrez Pérez por tratar de plantear que quien finalmente realizó esta independencia habría sido Iturbide y no Hidalgo. Porque bueno, la crítica en cierta medida a la historia oficial pues era algo bastante frecuente, en continuidad con el discurso de Salmerón de entonces, de 30 años atrás. Por ejemplo, Excelsior, en ese mismo año 2001, narraba lo siguiente respecto al acto cívico que se dio el domingo siguiente. Cito: con una férrea crítica a todo lo que procede de Estados Unidos, los iturbidistas manifestaron que hoy más que nunca, Iturbide vive en cada uno de quienes están a favor de la familia, la iglesia y la hegemonía de las leyes. Fin de cita. Bueno, esa breve alusión de a favor de la familia, pues desde luego también se entiende en el contexto de las luchas en contra del aborto, que este sinarquismo cívico también planteaba como uno de sus elementos distintivos de combate. Y pues bueno, ya para finalizar, les voy a presentar rápidamente algunas fotografías de invitaciones que se difundían para estos actos cívicos. Por ejemplo, aquí vemos la de 1999, en donde se relata toda esta cuestión de exaltación a Iturbide, el nombre de Octavio Elizalde y de Clemente Gutiérrez, precisamente como la dupla que reivindicaba a Iturbide en estos eventos. También esta invitación, que pues bueno, ya es de 2007, el último acto que le tocó organizar a Clemente Gutiérrez unas semanas antes de su fallecimiento, que pues bueno, aparte de la imagen que en cierta manera resulta romántica, evocadora de Iturbide,
se incluían pues algunas citas de ciertos autores que también reivindicaban su memoria dentro de esta, pues bueno, de esta historiografía conservadora. También tenemos, por ejemplo, el programa en el cual pues participaban distintos simpatizantes de la figura de Iturbide, también algunas religiosas, como en este caso Cleotilde García, también algunos intelectuales católicos, como Nemesio Rodríguez Lois, y pues bueno, continuaba desde luego la labor de Gutiérrez Pérez como coordinador, y pues bueno, cuando muere Gutiérrez Pérez, asume el liderazgo del sinarquismo cívico Jesús Ruiz Munilla, que era un abogado que pues bueno, solo duró en el cargo a lo largo del año 2008. Estas fotos corresponden a esa última conmemoración bueno, de las últimas que organiza la UNCívica. Ruiz Munilla deja el cargo a finales del 2008 y pues el sinarquismo cívico, los remanentes que quedaron que pues en una militancia que disminuía, que de por sí era bastante limitada, pues bueno, terminó pues prácticamente disolviéndose después de la salida de Jesús Ruiz Munilla y pues bueno, se siguieron haciendo algunos homenajes hasta más o menos el año 2010. Posteriormente, pues bueno, tomaron la batuta de estas conmemoraciones iturbidistas algunos otros grupúsculos, podríamos llamarles nacionalistas, de distintos matices, algunos inclusive favorables a una idea de retorno del imperio, otros más inclusive de tendencia profascista, en fin, y pues bueno, hasta la fecha, inclusive el día de ayer, según supe, pues también se organizó una misa a las 12 del día en la capilla de San Felipe de Jesús, de parte de diversas organizaciones de corte nacionalista, y pues bueno, esto nos lleva a pues a plantear que finalmente, aun cuando pues la reivindicación sobre Agustín de Iturbide puede darse también a través de diversas obras escritas dentro de esa historiografía conservadora, pues a lo largo del siglo XX e inclusive de buena parte del presente, de la presente centuria, pues continúan algunos grupos que, aunque pues con poca militancia, siguen recordando, siguen pues de alguna manera reivindicando pues lo que considera en un sentido del discurso nacionalista católico la relevancia de Agustín de Iturbide para pues la consolidación del catolicismo en México como elemento propio de su propuesta de nación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos mucho la presentación. Pues vamos a pasar ahora, si hay preguntas en el chat, y ya tengo una. Si están de acuerdo, le damos pie a la primera pregunta. Es para la doctora Pacheco, de Elvia Montes de Oca. Ella pregunta, entonces, ¿cómo calificar ideológica y políticamente a Iturbide? ¿Cuál fue su verdadero proyecto de nación? Ay, un poco extensa tu pregunta, hasta el doctor Nava hizo cara de... Está complicado. Espero que mis colegas de la mesa, Yves y Austreberto, me salven de este tema. Iturbide era monárquico, pero es como, no sé, complicado. Le voy a pasar el micrófono a Austreberto, espero que me pueda salvar de esta. Gracias. Adelante. Gracias, Marta. Muy bien, Marta. Bueno, pues mi perspectiva me parece que es una pregunta bastante interesante. Creo que se puede considerar que pues aun cuando Iturbide, cuando el Partido Conservador como tal no existía, creo que Iturbide efectivamente es un conservador, dentro de, considerando por un lado que el conservadurismo es parte de la misma filosofía política de la modernidad. Desde luego es una ruptura con respecto de una tradición política previa que venía pues desde
pues, la estructura política de la monarquía hispánica, de base tomista, de base pactista, incluso tomando en cuenta las peculiaridades de la monarquía hispánica. Pero bueno, aquí con Iturbide, con su proyecto de nación, ya nos encontramos con aspectos propios de la modernidad, como la idea de una constitución. La constitución como fundamento de las leyes es algo vigente en este proyecto de nación de Iturbide. Por otro lado, el tema de la soberanía de la nación, en varios de los escritos de la época, de los documentos oficiales, se habla constantemente de que la soberanía recae en la nación. Ya no recae en el rey o en el emperador, sino en la nación. Así es que esos son elementos claros de una modernidad política. Pero por otro lado también rescata el tema de la religión. Considero que como otros personajes conservadores del mismo siglo XIX, como Miguel Miramón, como inclusive en Ecuador García Moreno, dejaba un papel central a la religión católica en esta configuración del nuevo Estado. Y pues bueno, esa sería en cierta manera pues uno de sus componentes principales, por el cual precisamente no se le podría considerar un liberal en toda la extensión de la palabra, si solo nos quedáramos con su parte de modernidad política, sino que pues ese papel de exaltación de la religión expresado precisamente en una de las tres garantías, en el color blanco de la bandera trigarante, pues bueno, refleja precisamente esta idea de nación católica, con la que después va a ser retomado pues por los nacionalistas católicos. Y otro elemento importante es el tema de la oposición a Estados Unidos. Iturbide, pues bueno, tendría varios problemas con Joel R. Poinsett, que sería un personaje decisivo en estos primeros años, y que, pues bueno, plantearía, inclusive según varios autores, la posibilidad de iniciar negociaciones para que México se diera territorio al vecino del norte. Y pues bueno, Iturbide en ese sentido se opone a ceder cualquier pues kilómetro cuadrado de territorio. Y pues bueno, algunos consideran que eso fue decisivo también para que Poinsett desarrollara pues una labor de fomento entre otros políticos mexicanos para que tendría pues la última consecuencia del derrocamiento de Iturbide. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de Carlos Guzmán. Primero, felicita a la doctora Marta Pacheco por la ponencia y su pregunta es, ¿influye esa doble visión que se tiene de Iturbide, su aparente filiación al rito escocés masón? Pero supongo que cualquiera puede contestar también. Adelante. Ives, doctor Austreberto. Gracias. Les dije que Austreberto podía contestar mejor la anterior, ¿vieron? Bueno, ahora, ahí hay otra contradicción, Carlos Guzmán, porque sí. Si la Iglesia Católica condena la masonería, ¿cómo es que quiere reivindicar una figura que fue masón? ¿No? Tiene muchísimas aristas la personalidad de Iturbide, y la postura de los católicos frente a ella, pues es compleja, ¿no? Es de la misma manera, pero les paso el micrófono a Ives y a Austreberto. Esa es mi opinión. No, nos falta todavía buscarle más, pero sí la masonería evidentemente está condenada por la Iglesia Católica. ¿Cómo es que están reivindicando a un masón? ¿No? Pero bueno, preguntas que quedan un poco al aire. A ver, hasta ahí hablo yo. Adelante, cualquiera de los dos doctores. Escuchemos a la voz de Ives. No, al contrario, Austreberto, por favor, la voz del conservadurismo. Y excomulgamos a la doctora Pacheco por su... Bueno, pues bueno, más que nada hay que considerar distintas aristas.
creo que aquí podemos plantear pues una interpretación de la historia, que pues obviamente toda la historiografía conservadora, que pues es al final de cuentas en la que se fundamenta los grupos como los que describí, finalmente niega totalmente esta idea de la afiliación masónica de Iturbide. Considera que, pues, hasta donde yo sé, también es un tema que quizás creo yo no hay todavía una investigación a fondo que demuestre si realmente fue masón o no. También, desde luego, en el ámbito académico, pues tampoco conozco que se haya hablado específicamente de ese tema, pero bueno, y quizás si confieso mi ignorancia sobre este periodo en particular, y sobre esa faceta de Iturbide como masón, al menos yo no he leído nada al respecto que confirme plenamente esa afirmación. Pero bueno, también podemos decir que desde luego que es parte de la narrativa del nacionalismo católico. Plantea también una serie de circunstancias que pues bueno, derivan en esta idea de un mito fundador que pues bueno, evidentemente trata de mantener impoluta la figura de este héroe pues considerado precisamente como el libertador. En todo caso, pues bueno, de ser así, prácticamente la mayoría de los católicos, bueno, de los políticos del siglo XIX eran masones, ya sea escoceses, ya sea yorquinos. También tenían pues esta afiliación católica, y pues bueno, ahí creo que podemos ver una situación de pragmatismo de parte de la iglesia. Pues bueno, en ese momento inclusive hasta existían varios clérigos afiliados a la masonería, lo cual también podría inclusive quizás explicar este cambio de bando que tendría la iglesia mexicana, de su lealtad a la monarquía hispánica, cambiar pues en unos pocos meses pues a la trigarancia. Pues bueno, podría ser también referente a este tema de organizaciones, de organizaciones reservadas como la masonería. Obvio, pues las posturas fueron muy heterogéneas en todo el país, de parte de la iglesia. Y pues bueno, este es un tema que desde luego pues podría despertar nuevas investigaciones al respecto, que pues bueno, no solo estudien si Iturbide fue masón o no, sino estudien también la interpretación que se le ha dado a la masonería, y en consecuencia con el papel que tuvo en todos estos conflictos del siglo XIX. Gracias, doctor. Ips. Quisiera yo agregar sí. Dos cuestiones, ¿no? Una, pensando en el proyecto de Iturbide, el proyecto original que está enunciado en el plan de Iguala, y también un dato curioso, ¿no? Porque el doctor Martínez nos habla mucho de esta hispanidad que rechaza el anglosajonismo norteamericano, y el nieto de Iturbide, Ángel Iturbide, se casó con una Green, y parte de sus archivos de Iturbide están en la Universidad Católica de las Américas en Washington, ¿no? Entonces, pues esta hispanidad teórica en la práctica también se rompe, ¿no? Y creo que eso es lo que estamos dialogando ahorita. Lo que en teoría debería ser las condenas de la masonería aparecen en el siglo XVIII en la Iglesia Católica. Hay esta idea desde Roma de una incompatibilidad entre la masonería y el catolicismo, pero si hay condenas, si hay como 137 condenas en 2 siglos, es porque pues en la práctica se va dando este doblete entre católicos, lo decía muy bien el doctor Martínez y la doctora Pacheco, ¿no? Clérigos masones. En el caso de Francia, en el siglo XX, la crisis era peor porque tuvimos obispos masones, ¿no? Entonces, vamos, sobre también esta a veces crítica muy fuerte de algunos sectores católicos muy comprometidos,
que también critican no nada más a los obispos, sino al Papa. Vamos, el doctor Martínez ha trabajado en Guadalajara a los sedevacantistas y algunos de los autores del mundo católico considerados como reflexiones del mundo católico como Rius Facius, pues se aleja totalmente también de los obispos, ¿no? Porque no son suficientemente pues a favor de los ideales que promueven esas personas, ¿no? De hecho, para aprovechar el momento, estamos a punto de sacar un diccionario sobre esos personajes, donde vamos a ver todos los grises en torno a estos personajes, ¿no? Nosotros, cuando estábamos reflexionando sobre Rius Facius, nos preguntábamos si todavía estaba él asumiéndose dentro de la Iglesia Católica institucional, porque sus críticas son muy feroces, ¿no? Entonces, esos son esas grises, esas contradicciones que se dan dentro de las instituciones, y por eso es tan importante lo que creo ayer quería compartir el doctor Casas con nosotros, ¿no? Tenemos que nosotros reconocer nuestras limitantes, tenemos también que asumir que las personas son complejas, que las trayectorias de vida cambian, ¿sí? Las personas no piensan de la misma manera cuando no están en el poder que cuando están en el poder, ¿no? Y creo que aquí, por eso es tan importante regresar al plan de Iguala, a los tratados de Córdoba, y después a lo que va a pasar entre 1921 y 1923, y lo que decía la doctora Pacheco, ¿no? Cómo esta Iglesia Católica institucional es asumida también por los republicanos, es asumida por los monarquistas, y cómo poco a poco a lo largo del siglo XIX, la emergencia de un Estado frente a una organización que sigue dominando, el verdadero retador no es la Iglesia, el retador es el Estado moderno que se quiere imponer frente a una organización que ha mantenido y que sigue manteniendo parte de el tejido social. Es decir, hoy en día, ¿quiénes están atendiendo a los migrantes? No es ni el gobierno demócrata de Joe Biden, ni la cuarta transformación de López Obrador. Aquí están los grupos religiosos, aquí están también los grupos diocesanos. Es algo impresionante. Es decir, este mundo que se funda en el siglo XIX, en el siglo XX, sigue permeando hasta el siglo XXI en la sociedad mexicana. Nos puede gustar o no, podemos estar de acuerdo o no, pero aquí están las organizaciones basadas en la fe, que siguen siendo no nada más pertinentes, sino que atienden las problemáticas locales, ¿no? Y a nivel regional también se puede ver esas diferencias, ¿no? Entonces, esos son los grises interesantes, esas contradicciones de las personas y de las instituciones. Muchas gracias, doctor Solís. Pues tenemos una pregunta más de Sergio Gabriel Rojas. Los felicita por el coloquio, la presentación de cada uno, y la pregunta para Austreberto, que es la siguiente. ¿El proyecto monárquico constitucional de Iturbide podría haber devenido en el proyecto de república que después se instauró a la caída de Iturbide? La repito. ¿El proyecto monárquico constitucional de Iturbide podría haber devenido en el proyecto de república que después se instauró a la caída de Iturbide? Adelante, doctor. Bueno, eso es algo que obviamente nunca sabremos. Se necesita un ejercicio de historia contrafactual, pero podría darse la hipótesis de que si nos vamos con el ejemplo brasileño, que pues bueno, fue una monarquía, pero fue una monarquía a final de cuentas liberal, efectivamente pues con esta base constitucional, pero en Brasil, tanto con Pedro I como con Pedro II, se observa un ideario liberal mucho más abierto y mucho más explícito. Y pues bueno, eventualmente Iturbide pues tampoco tenía mucha estabilidad dinástica, por ejemplo. Evidentemente pues muchos de sus detractores, eso es lo que a lo largo de la historia, eso es precisamente lo que se ha argumentado, que pues bueno, es esa situación de crear una nueva dinastía de Iturbide, pues quizás carecía de legitimidad. Digo, si en el momento era pues quizás el personaje más famoso, más renombrado, o si la presión popular, o si la presión de los diputados, pues bueno, ya sería un tema que no viene a la de esta ponencia, pero de todos modos, pues esa falta de raigambre dinástica de los Iturbide podría
darse la hipótesis de que hubiera representado un problema para sus sucesores. Probablemente dentro del grupo conservador pues hubiera quien tarde o temprano habría hecho esta acción que al final se realizó en los años 60, de buscar un emperador en Europa, de buscar un personaje que tuviera esa raigambre de legitimidad proveniente de una familia de largos siglos reinante. Y pues bueno, efectivamente se hubiera quizás dado una posibilidad de una monarquía liberal, aun cuando se llamara a otra dinastía europea. Y pues bueno, también podríamos imaginar el escenario contrario. ¿Qué tal si en lugar de que Iturbide hubiera sido coronado al final, se hubiera dado continuidad al plan de Iguala, pues España hubiera aceptado esa propuesta de que un príncipe de la familia borbónica hubiera llegado a reinar a México? Pues entonces habría existido la firme posibilidad de que Carlos María Isidro de Borbón, que fue ni más ni menos que el rey que inicia las guerras carlistas, conocido por los carlistas como Carlos V, pues bueno, fuera ni más ni menos que el emperador de México. Entonces estaríamos ante un escenario en el cual se reivindicaría la tradición política pues originaria de la monarquía hispánica, desechando el constitucionalismo, desechando los matices liberales, y pues entonces sí, México se hubiera convertido en ese, podríamos decir, en ese bastión de la tradición frente a la modernidad política. Pero bueno, esos son solo hipótesis, solo ejercicios contrafactuales, que pues bueno, nunca podremos saber qué hubiera pasado si de haberse realizado, ¿no? Muchas gracias, doctor. No sé si como nota Adelante. también, hay iturbistas jóvenes hoy en día, pues, porque en las fotos de Austroberto nada más vemos gente que ya es madura y sabia, pero todavía hay muy jóvenes que están rescatando también esta figura. Algo interesante desde Estados Unidos también. Gracias, doctor. Bueno, no tenemos en el chat más preguntas, pero no sé si quieran, Yves, Marta, comentar algo más al respecto de esta pregunta. Bueno, pues agradecemos a todos los participantes de esta mesa 3 para el coloquio, y cerramos la sesión de la mesa 3 y los esperamos para continuar con este coloquio el día de mañana, ¿cierto? Así es, mañana con las demás mesas. Adelante. Para 2021, ya lo que estamos viviendo, ¿no? Y vamos a tener algunas participaciones muy interesantes con nuestro amigo el doctor Carlos Garma, que nos va a hablar de cómo el mundo protestante está viviendo también esta idea de nación, y el doctor Carlos Hernández de la ENA, no confundir con el Carlos Hernández que conocemos, sobre el mundo indígena y cómo el mundo indígena está también viviendo este momento. Y finalmente Carla Vivar sobre multiculturalismo, interculturalidad y esas ideas de narrativas que hay, y el cierre magistral por parte del doctor Ilan Semo sobre religión y formas políticas, ¿no? Entonces yo creo que aquí también va a retomar algunas cuestiones de la masonería y todo esto. Pues ya los esperamos mañana, y muchísimas gracias nuevamente tanto a la Asociación Interdisciplinaria de Estudios de Historia de México como a la Ibero por pues auspiciar este evento, que pues sí, destaca muchas preguntas, y como siempre en los procesos académicos a veces no aportamos respuestas sino más preguntas. Así. Muchas gracias, doctor, y pues muchas gracias a todos. Nos vemos.